Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de dos temas de mucha actualidad: las elecciones presidenciales en Argentina y la incesante subida en las encuestas de Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a empezar con Argentina, que va a tener sus elecciones presidenciales, por lo menos la primera vuelta, el 25 de octubre, para reemplazar a la presidenta Cristina Fernández. Y las elecciones van a tener lugar en medio de un clima económico muy, pero muy adverso. Según el Fondo Monetario Internacional, el país va a tener un crecimiento negativo, o sea, la economía va a caer un 0.3% este año, con una inflación del más del 20%. Y todas las instituciones financieras internacionales coinciden en que Argentina, junto con Venezuela, es el país con mayor inflación y uno de los que tiene menos crecimiento económico en América Latina. Igual que Venezuela con el petróleo, Argentina le fue muy bien en los últimos 10 años cuando subieron los precios de la soja y otras materias primas, pero ahora se acabó la fiesta, los índices económicos se han desplomado y la gran pregunta es qué va a hacer, o si va a hacer algo, quien resulte ganador de las próximas elecciones. Hoy vamos a entrevistar al candidato del gobierno, al candidato oficialista Daniel Scioli, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el hombre que va primero en las elecciones, en las encuestas para las elecciones de octubre. Queremos un país que se siga desarrollando, que se siga transformando, sostener lo que haya que sostener, cambiar lo que haya que cambiar. Hablamos con Daniel Scioli hace pocos días y le preguntamos de todo, empezando por cómo puede decir que las cosas andan bien cuando todas las instituciones financieras internacionales dicen que el país está mal. Vamos a ver lo que nos dijo el gobernador Scioli y luego lo vamos a analizar desde Buenos Aires con Pablo Rossi, periodista y autor del libro Populismo Nunca Más, que hace pocos días mandó una carta pública muy crítica hacia el gobernador Scioli. Y desde Nueva York vamos a tener a Mauro Roca, economista senior de Goldman Sachs, ex analista financiero del Banco Central de Argentina. Y más tarde en el programa vamos a analizar el fenómeno de Donald Trump con el ex embajador Arturo Sarucán, embajador hasta hace poco de México en Washington, un hombre que a través de su cuenta de Twitter nos mantiene a muchos informados sobre Trump y el impacto que tiene sobre la campaña republicana. Bueno, empecemos con la entrevista con el gobernador Scioli, el candidato del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que está encabezando las encuestas, aunque podría verse en problemas si las elecciones pasan a una segunda vuelta. Veamos lo que nos dijo hace pocas horas. Gobernador Scioli, usted es el candidato del gobierno, su vicepresidente es uno de los hombres más cercanos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y mucha gente se pregunta, ¿qué cambiaría en Argentina si usted gana las elecciones? Acaba la pregunta, ¿cambiaría algo si usted gana la presidencia? Y si es así, ¿qué cosas concretas van a cambiar? Nuestro espacio político es un frente que tiene en el peronismo la columna vertebral, que es un movimiento, el movimiento justicialista, que tiene la capacidad de ir readecuándose a los tiempos, a la nueva agenda, a las nuevas demandas ciudadanas. Por lo tanto, este proyecto, en el cual yo vengo ocupando grandes responsabilidades como vicepresidente, 2 veces gobernador, tiene distintas etapas de evolución. Ahora se viene la gran etapa del desarrollo argentino, que tiene que ver con un país desendeudado, que va camino a reindustrializarse cada vez más intensamente, un país que ha recuperado su petrolera, que es YPF, y que ahora tenemos el gran objetivo de alcanzar la soberanía energética. Argentina ahora va en camino de agregar cada vez más valor a las materias primas para no depender de los vaivenes de los precios internacionales de los commodities y tener sustentabilidad social y económica, produciendo cada vez más alimentos para Argentina y para el mundo. El sector de la minería sustentable es un sector con capacidad de atraer más de 10.000 millones de dólares de inversiones por año. Luego, nuestro país tiene el desafío de mejorar día a día la competitividad de su economía. Y allí están las inversiones en logística que tenemos planificadas, puertos, rutas, ferrocarriles, y con una visión integral, es decir, con una versión regional. Por eso vengo reuniéndome con los principales líderes de la región para definir con toda claridad
de qué manera vamos a dinamizar más nuestros corredores bioceánicos, el tren trasandino, por ejemplo, con Chile, con la República Hermana de Brasil, la complementación en distintos sectores de nuestra economía, por ejemplo, la industria automotriz, la industria naval, la agenda rioplatense con Uruguay, con Bolivia, todo lo que hace a nuestra complementación como con Paraguay en el área energética. Pero, gobernador, esa visión optimista suya es totalmente contraria a la que se tiene en los grandes centros económicos internacionales. La visión que se tiene de Argentina es de un país quebrado, que vivió una época de bonanza en los últimos 10 años gracias al alza de los precios internacionales de las materias primas, pero que ahora, con la desaceleración de China, con la caída de las materias primas, está, pero muy serios problemas. Pregunta concreta. Una de las cosas que apuntan los economistas internacionales es que Argentina es uno de los países con más empleados públicos del mundo. Aumentaron casi un 70% desde el 2002. Y va a ser difícil pagarles a todos estos empleados sin emitir más dinero, provocar más inflación. ¿Qué cosa haría usted al respecto si gana las elecciones? Por ejemplo, ¿reduciría usted el número de empleados públicos de la Argentina? No, de ninguna manera. Los trabajadores no pueden ser nunca el ajuste. Aparte, los trabajadores del Estado son los que están cumpliendo, por ejemplo, funciones en el área de seguridad ciudadana. Yo en la provincia tuve que aumentar de 50.000 ahora a 95.000 policías. Inauguramos nuevos hospitales, son nuevos médicos. Abrimos 2.000 escuelas nuevas, son nuevos docentes. Los trabajadores públicos son los que dan este tipo de servicio. Y para nada coincido con usted, y esa es la percepción que se ha querido instalar con respecto a nuestro país, de una Argentina en dificultades. Vamos a ir a votar el 25 de octubre con una Argentina en crecimiento, con la desocupación en el 6,5%, con un nivel sólido de reservas y con un gran movimiento en nuestra economía interna, mucho mercado interno. Aquí hubo una gran distribución del ingreso, que alcanzaron el 50% de la participación en el Producto Bruto Argentino. Los trabajadores incluyeron a 3,5 millones de jubilados. Hay programas habitacionales de 150.000 viviendas por año, entre otras iniciativas que yo le puedo hacer referencia. Y Argentina es de los países en el mundo que tiene el nivel más bajo de deuda de su Producto Bruto, nada más que el 8%, y esto nos da una gran libertad, independencia económica para salir al mundo a buscar cada vez más créditos para invertir en infraestructura, créditos para el sector privado, y no como se hacía antes, que se iba a buscar deuda para pagar deuda, y así no fue en el pasado, décadas atrás, y vemos las consecuencias en el mundo de los países que han tomado este camino, de dejar todo al mercado o llevar adelante políticas de ajuste que luego tienen efectos devastadores desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y en el aparato productivo. Eso es lo que está en disputa entre nuestro país con respecto al otro espacio político con el que estamos compitiendo. Pero, gobernador, ¿con qué dinero harían ustedes todas esas cosas? Porque usted dice que Argentina es uno de los países más desendeudados, pero está desendeudado porque dejó de pagar sus deudas. No, de ninguna manera. Se honró el 93% de las deudas. Se canceló con el Club de París, se canceló con Repsol, con el CIADI. Y esa es la situación. Argentina no solamente viene mostrando voluntad, sino capacidad de pago, honrando el programa que hemos hecho en su momento. Pero ¿usted está de acuerdo, gobernador, en que todas las estadísticas apuntan a que Argentina es uno de los países con menos inversión extranjera de América Latina? Vamos a ir a buscar cada vez más inversiones para darle sustentabilidad social y económica al país. En materia energética vamos a ir a buscar inversión en el sector de la minería, en el sector agroalimentario, en el turismo, que confía y cree en nuestro país, de mano de obra calificada, de una agenda de ciencia y tecnología con científicos reconocidos en todo el mundo, lo cual hace a la competitividad también de nuestro aparato productivo. Pero, gobernador, Argentina es uno de los países con menos inversión extranjera, de que menos inversión extranjera está recibiendo, y va a necesitar más inversión que nunca en la historia reciente debido, por ejemplo, a la desaceleración de China. Ahora, muchos inversores internacionales dicen, ¿cómo voy a invertir en un país que deja de pagar sus deudas y los diputados todavía aplauden? Si usted es electo presidente,
¿qué cosas concretas haría para atraer inversiones? Por ejemplo, ¿se reuniría en el primer mes de su presidencia con los bonistas, los así llamados holdouts, los que todavía no han llegado a un acuerdo con el actual gobierno? Hasta el 10 de diciembre ejerce en plenitud sus facultades constitucionales la Presidenta de la Nación. Luego el pueblo elige el 25 de octubre y yo a partir del 11, si Dios quiere, el pueblo lo decide, me haré cargo del gobierno y buscaré los caminos que consideren mejor para el desarrollo del país. Pero partiendo de la base que no hay que volver a endeudar al país, partiendo de la base que hay que sostener un mercado interno, que hay que buscar traer inversiones, y eso ha sido siempre mi especialidad. Lo hice como ministro de Turismo, lo hice como vicepresidente, ahora como gobernador, en búsqueda de las oportunidades que hay en nuestro país. De hecho, ya tengo a diario potenciales inversores en distintas áreas de nuestra economía, alentándolos y explicándoles las oportunidades que hay hoy en Argentina. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el candidato del gobierno, Daniel Scioli. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el candidato oficialista argentino Daniel Scioli, actual gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires, que encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre. Vamos a ver lo que nos dijo Scioli cuando le preguntamos sobre el escándalo de nepotismo en los cargos públicos que estalló hace unos días cuando se nombró como miembro del directorio del principal banco estatal a una joven de 26 años sin experiencia significativa en la banca, que no terminó su doctorado en economía, pero que es hija del ministro de Defensa. Veamos lo que nos dijo el candidato Daniel Scioli. Gobernador Scioli, el diario La Nación de Argentina publicó hace pocos días un artículo sobre la enorme cantidad de parientes de altos funcionarios públicos que tienen cargos gubernamentales. Por ejemplo, la nueva miembro del directorio del Banco Nación, uno de los más importantes de Argentina, Delfina Rossi, que tiene 26 años y es hija del ministro de Defensa. Si usted es electo, ¿qué va a hacer para reducir el nepotismo en los cargos públicos? Voy a buscar la gente más idónea, profesional, como he buscado siempre, sin discriminar a alguien porque sea pariente de alguien, ¿no es cierto? No, eso no puede ser una condición, tiene que ser la aptitud, y si la aptitud coincide con que es pariente, o no tiene por qué haber una discriminación. ¿A usted le parece bien el nombramiento de Delfina Rossi en el directorio del Banco Nación? Se habrá evaluado su capacidad, se promovió y tiene un mecanismo institucional para su aprobación. Yo no voy a andar haciendo juicio de valor de personas que, bueno, en las facultades constitucionales que tiene la presidenta la ha impulsado y se ha aprobado su pliego. Es decir, esto forma parte del discurso opositor de correr en todo momento los ejes de la campaña y no hablar de las cosas que están en la vida cotidiana de una familia argentina, donde le están diciendo en cada una de las elecciones no al cambio, no volver para atrás, no volver al ajuste. Queremos un país que se siga desarrollando, que se siga transformando, sostener lo que haya que sostener, cambiar lo que haya que cambiar y trabajar por lo que falta. Y eso es lo que yo represento, y por eso he tenido en las elecciones primarias un gran respaldo popular, y ahora estamos trabajando, no solamente agradeciendo a esos votantes, sino buscando conquistar otras voluntades de ciudadanos de otros partidos políticos que no se sienten identificados con esta alianza conservadora del pasado, o peronistas que por distintas circunstancias están en otros lugares, o independientes que no quieren ser indiferentes, que quieren comprometerse con este momento de la Argentina y que están de acuerdo en que yo ponga todo mi esfuerzo en producir cada vez más para que la gente viva cada vez mejor. Sus críticos dicen que si usted gana las elecciones sería un presidente maniatado, porque está rodeado de colaboradores que responden a la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué responde a ese análisis, a esa forma de ver las cosas?
Esto me hace acordar cuando usted me conoce hace muchos años, sabe que yo fui deportista de la motonáutica, ¿no? Y un día, después de haber ganado el campeonato del mundo con la Gran Argentina, que era mi embarcación, que corríamos en Key West, en Miami, otras mares del mundo, me subestimaban, decían, bueno, ¿qué va a hacer en política? Y fui diputado nacional, y después volví a ganar otra elección, y fui de vuelta diputado nacional. Y después fui ministro de Turismo y Deporte, y decían, ¿y qué sabe de Turismo y Deporte? Y después fui vicepresidente. Y después cuando fui a la provincia decían lo mismo, no va a poder gobernar, le van a armar el gobierno. Nada que ver, yo ejercí siempre en plenitud mis facultades constitucionales. La hice en estos cargos y la voy a hacer como presidente de la Nación. Vamos a Buenos Aires. Pablo Rossi, recién lo has escuchado al candidato Scioli decir que si él gana las elecciones va a ser un hombre independiente. Pregunta, ¿tú crees que Scioli sería un candidato, un presidente maniatado por los sectores kirchneristas o no? ¿Cómo estás, Andrés? Escuché atentamente la entrevista que hiciste al candidato Daniel Scioli con las preguntas precisas, pero las respuestas son las de manual, que esquivan las cuestiones fundamentales, esquivan definiciones y fundamentalmente una separación, un desmarque de lo que es el relato oficial de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que está en juego hoy con Daniel Scioli es si verdaderamente representa un cambio gradual, una mejora, una nueva etapa, como te ha explicado, o simplemente su objetivo es llegar a la presidencia y luego verá qué hace. Está maniatado sin lugar a dudas. Ante la pregunta sobre el nepotismo, lo de Delfina Rossi en el Banco Nación es apenas un botón de muestra. La Cámpora, la organización política juvenil que comanda Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, ha colonizado el Estado Nacional. Hay una verdadera fuerza de choque en distintos ámbitos del Estado, justamente para sostener el poder después del poder. Es decir, cuando se retire Cristina Fernández de Kirchner, tener un poder autónomo que no va a responder a Daniel Scioli. Y él mismo te ha dicho que no va a echar a un solo empleado público. Hoy estamos con un Estado infinanciable. El problema de Scioli, Andrés, es que se está atando a un relato mentiroso, desmentido por la propia realidad. Las estadísticas de la República Argentina no son confiables. Le hemos mentido al mundo. Hasta te diría que muchas cifras que maneja el Banco Mundial, tomadas como base en el Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina, son erróneas. Son estadísticas internacionales que no responden a la realidad de nuestro país. Por ejemplo, el 30% de pobres. Él te tomaba nota o te contaba acerca de una Argentina que fue en todo caso la Argentina de Néstor Kirchner. Hasta 2007 la Argentina vivió una etapa. Lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner desde que heredó el poder de su marido es claramente un fracaso económico. Ha llevado adelante un fracaso económico, dilapidando reservas del Banco Central, subiendo la inflación, y lo que se está especulando hoy, la especulación en este momento, es qué va a pasar con la moneda de aquí al 10 de diciembre. Las especulaciones más coyunturales indican que va a tener que devaluar la Argentina. Sí. Pablo Rossi, tenemos que ir a un corte, después volvemos con el candidato Daniel Scioli y vamos a Nueva York con Mauro Roca. Ya volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el candidato oficialista argentino Daniel Scioli, que hoy por hoy encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del 25 de octubre en Argentina. Sigamos con la entrevista. Gobernador, hablemos un poco de política exterior. Si usted es electo presidente, ¿cuál sería su primera prioridad en política exterior? Yo voy a buscar los puntos de interés común con los países del mundo. Es decir, buscar la complementación productiva, buscar desarrollar una agenda que vaya más allá de lo económico. Lo vengo haciendo en todas las reuniones con los líderes de la región y con otros líderes del mundo.
por mi carrera deportiva, mi carrera política, tengo la suerte de conocer a todas estas personalidades y tener relaciones con empresarios de todas partes del mundo que los entusiasmo cada día más que vengan a Argentina. Es el momento de invertir y tomar posición, que les va a ir muy bien. ¿Qué haría concretamente para tratar de recomponer las relaciones de Argentina con Estados Unidos, que son malas, por no decir pésimas? Lo dijo, mire, esa es una percepción que usted puede tener, pero lo dijo el propio embajador de Estados Unidos en Argentina. Vamos a poner el esfuerzo en la agenda positiva. Y allí es donde tendremos que encontrar los puntos de acuerdo para un objetivo común que tiene que ser desarrollar y hacer crecer nuestros países, no en detrimento del otro, sino buscando el beneficio conjunto. Pero, gobernador, ¿es una prioridad o no recomponer esa relación? Yo voy a trabajar con todos los países del mundo que yo esté convencido con el que hay oportunidades. Y obviamente hay oportunidades con Estados Unidos, como hay oportunidades en Latinoamérica, como hay oportunidades en Europa y como hay muchas oportunidades también en Asia. Venezuela tiene elecciones legislativas el 6 de diciembre y tanto la oposición venezolana como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, están pidiendo que el gobierno de Venezuela permita observadores internacionales de la OEA y de la Unión Europea. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Mire, si hay mecanismos internacionales que puedan reforzar los controles, yo no quiero interferir en ningún proceso democrático porque no es mi misión ni mi responsabilidad actual. Yo soy gobernador, candidato a presidente y brego por elecciones libres, transparentes en todas partes del mundo. Gobernador, leí por algún lado que usted va a hacer una gira internacional antes de las elecciones. Si es así, ¿a dónde iría? Mire, tengo invitaciones a distintos lugares, pero ahora las próximas semanas está viniendo el presidente Lula, está viniendo Evo Morales, estamos actividad también con el presidente de Uruguay, y así, veamos, son 8 semanas nada más que restan hasta la elección general. Veremos de qué manera podemos optimizar una agenda internacional que más allá de los viajes la nutro con contactos permanentes con los embajadores y a través de ellos con las máximas autoridades de estos países. Gobernador, usted habla de avances, pero mirando los números, Argentina junto con Venezuela es el país que menos está creciendo en toda América Latina y con el mayor índice de inflación junto con Venezuela. Entonces, ¿cómo puede hablar de grandes avances cuando todos los organismos internacionales coinciden en que Argentina y Venezuela son los dos países que menos están creciendo? Depende con qué indicador usted lo tome. Si yo le digo Argentina tiene el 6,5 de desocupación y llegó a tener el 25, ¿usted qué me dice? Si yo le digo en Argentina se han creado 6 millones de puestos de trabajo, ¿usted qué me dice? Si yo le digo en Argentina tiene la deuda del 8% del PBI, es un indicador también, y es muy alentador esto. La inflación gradualmente la vamos abordando para ir reduciéndola, pero no con políticas de shock, de ajuste, ni de recortes, que luego son pan hoy y hambre para mañana. Eso ya pasó, y lo que pasó es el pasado. El desafío de la expansión económica, el consumo, el desarrollo, la productividad, la competitividad y la inversión. Finalmente, gobernador, ¿cree usted que va a ganar en la primera vuelta? No, yo soy muy respetuoso de la voluntad del pueblo argentino. Estoy poniendo todo mi esfuerzo para unir la mayor cantidad de voluntades y argentinos detrás de esta visión de futuro, de esta política que usted me ha dado la oportunidad de explicar a todos los hermanos latinoamericanos y a todos los lugares donde se ve su programa. Interésense cada vez más de Argentina, que van a tener la posibilidad de disfrutar y hacer negocios en un gran país. Vamos a Nueva York. Mauro Roca. Mauro, en el bloque anterior, Pablo Rossi nos decía que el candidato Scioli está rodeado, ha sido colonizado, dijo él, por figuras muy, pero muy cercanas a la presidenta saliente. Pregunta, desde el punto de vista económico que tú manejas, ¿Scioli sería, si gana, un presidente independiente o sería una figura que seguiría respondiendo al gobierno actual? Sí, no, a mí no me gustaría entrar en elucubración. Primero, todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero sí hay un consenso
de que hay ciertas correcciones que se necesitan aplicar al contexto macroeconómico actual, que hay ciertos desbalances macroeconómicos que se van a corregir, y hay un consenso que no importa quién sea el próximo presidente, se va a empezar el camino hacia la corrección de esos desbalances. Hay un consenso claro, se sabe cuáles son estos desbalances. Primero hay un déficit fiscal, que es importante, que está asociado principalmente al tema tarifario energético, lo que ha sido el subsidio de las tarifas energéticas, y hay consensos en que eso se debe solucionar en cierta medida. Asociado a esto está el tema inflacionario, que viene en gran parte dado por una cierta monetización de ese déficit fiscal, y también hay consenso que se va a ir en un camino hacia la normalización de la política monetaria. Y finalmente hay un atraso cambiario incipiente que está dado por el manejo del tipo de cambio y también por los controles cambiarios, y también hay un consenso de que eso va a tender a normalizarse. Hay, por supuesto, divergencias en lo que hace a lo que puede ser la velocidad de la implementación de las correcciones, y obviamente va a ser un camino que va a estar plagado de obstáculos, dado por la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos, y también porque obviamente va a haber ciertas restricciones políticas. Pero desde el punto de vista de los mercados hay un consenso que sin importar quién sea el presidente, se va a avanzar en la reducción de esos desequilibrios macroeconómicos. Vamos a Buenos Aires. Pablo Rossi, en un minuto que nos queda, si gana Scioli la elección, ¿cuál de los dos Sciolis va a gobernar? ¿El Scioli responsable, pro inversión, o el Scioli populista con las actuales políticas del gobierno? Va a gobernar, Andrés, el Scioli pragmático. Debemos suponer que Scioli va a hacer lo que no dice. Si hiciera o creyera en lo que dice, sería la mera continuidad. Argentina, como te decía el economista, tiene que cambiar, va a cambiar obligadamente. Así no puede continuar. Gane quien gane, va a haber un cambio. El punto es cómo se va a ejecutar ese cambio, con qué velocidad. Y para una expansión económica hace falta atraer capitales. Así como está la Argentina, no puede atraer capitales. Se supone que Scioli va a hacer todo lo que no dice que va a hacer. Por lo tanto, que va a ser pragmático y pro inversión, porque no va a haber otra salida. La economía va a mandar en 2016. Mauro Roca, Nueva York, en el minuto que nos queda, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo Rossi? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos hacia un periodo de mayor pragmatismo. La economía va a determinar también la velocidad de las reformas que se van a implementar, pero es indudable que esas reformas se van a ir implementando con mayor o menor gradualismo, pero al final de cuentas, durante la próxima administración tenemos que ver una reducción de estos desequilibrios macroeconómicos que hablaba, y también va a haber una mayor atracción a la inversión, tanto en el potencial que hay en sectores claves como la energía o la agricultura, como también en algún momento se solucionará el tema de la deuda y el país va a tener un acceso completo al mercado de capitales que tanto necesita en este momento. Muchísimas gracias, Mauro Roca, muchísimas gracias, Pablo Rossi. Vamos a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, sobre este ascenso de Donald Trump en las encuestas. ¿Cómo se explica? ¿Cuánto va a seguir? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora del otro tema que acaparó todos los titulares en estos días. Estas declaraciones que sigue haciendo todos los días Donald Trump, el candidato republicano. Tenemos con nosotros al embajador Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, uno de los hombres que está siguiendo muy, pero muy de cerca todo esto. Lo seguimos en su cuenta de Twitter. Embajador Sarucán, la pregunta obligada. ¿Donald Trump es
una anécdota pasajera de este verano en Estados Unidos? ¿Es un show del principio de la campaña política o usted cree que realmente hay posibilidades de que este hombre pueda ganar la primaria del Partido Republicano? ¿Qué tal, Andrés? No, mira, no hay ninguna posibilidad de que gane la primaria, pero tampoco por ello lo descartaría como un mero espectáculo veraniego. Es decir, la realidad es que Trump está canalizando el sentimiento antiinmigrante que lamentablemente persiste en algunos sectores de la opinión pública de Estados Unidos, pero también está aprovechando un fenómeno que no es exclusivo de los Estados Unidos de América. Lo hemos visto en Europa, lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en otras partes del mundo, que es un rechazo de los votantes, de la ciudadanía, contra partidos políticos tradicionales y contra política de más de lo mismo. Eso explica también en parte el lado demócrata la subida que ha experimentado el senador Bernie Sanders en la contienda del Partido Demócrata. Pero te repito, y creo que lo hemos visto sobre todo en Europa, hay crecientemente una, si tú quieres, crisis de los partidos políticos tradicionales en donde la ciudadanía crecientemente siente que estos no son una correa transmisión entre sus aspiraciones y la política pública. Y esto es lo que está alimentando este ascenso de Trump, pero también hay que decirlo, el lugar más peligroso para estar parado en la faz de la tierra es entre una cámara de televisión y Donald Trump. Pero, embajador Sarucán, déjeme jugar un poquito al abogado del diablo. Usted decía recién que no hay posibilidad de que Donald Trump gane la primaria republicana. ¿Por qué? Porque hace unas semanas todo el mundo decía imposible, esto es un show, pero pasan las semanas y sigue subiendo en las encuestas. Mira, faltan 5 meses aproximadamente para que inicie el primer caucus en Iowa y la primaria en New Hampshire. 5 meses es una eternidad en la política. Yo creo que las naranjas irán acomodando solitas. Hoy por hoy ha adquirido esta atracción porque es el único que realmente está dando, como se dice en los medios, la nota. Si te fijas, los demás candidatos, precandidatos republicanos han preferido mantener un perfil un poco más bajo, inclusive tratando de evitar polemizar con el propio Trump. Yo creo que a medida que empiece ya el proceso primario, el votante, el militante republicano moderado de centro irá cobrando mucho mayor peso en el proceso primario. Y creo, aquí todos nos podemos equivocar, Andrés, pero basado en los números, en las proyecciones, en los negativos de Trump al interior del partido republicano, de los militantes y votantes registrados como republicanos, todo parece indicar que llegado el verano no tendremos a Donald Trump en la plataforma republicana. Lo que sí creo que podría pasar es que se repita el fenómeno de la elección del 92, en donde, como Ross Perot, Trump pudiese lanzarse como un candidato independiente, y ahí sí podría ser un problema serio para el Partido Republicano, porque podría sustraerle votos importantes, sobre todo el sector más conservador, más radical de la derecha. Embajador Sarucán, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿qué está buscando Trump? Porque muchos de estos candidatos republicanos están en realidad buscando ser candidatos a vicepresidente o ocupar una secretaría, un ministerio, o de última que lo mandan de embajador a una buena embajada a París o a Pekín. Pero Trump, con sus miles de millones de dólares, que parecen ser mucho menos de los que él clama, pero bueno, es un hombre riquísimo, un ego enorme, él no está buscando la vicepresidencia ni una embajada. ¿Qué está buscando con todo esto? Atención, que es lo que siempre ha buscado a lo largo de su vida, es lo que lo ha caracterizado. Yo creo que para él y para su concepción de cómo promoverse, cómo promover su marca, cómo promover sus casinos, sus hoteles, sus productos, pues es un ejercicio, más allá de que el señor pueda tener aspiraciones genuinas o reales para alcanzar la presidencia, yo creo que también en el fondo hay un cálculo de mercadeo y de proyección, que además es lo que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su vida como empresario. Pero ¿le sirve este mercadeo cuando Macy's, Univision, varias otras empresas ya han dicho no queremos tener nada que ver con este hombre? O sea, gana por otro lado.
Bueno, ahí es el cálculo que el señor tendrá que hacer en la soledad de su ducha por la mañana, efectivamente, y me parece que ha sido un fenómeno enormemente importante lo que vimos en el arranque de la contienda cuando actores económicos importantes de este país rompieron relaciones con el empresario, pero efectivamente es una línea delgada sobre la que él está caminando. Si tú lo viste como yo y como muchos otros hace unos días, se especulaba que estaba buscando reacercarse con los medios latinos en Estados Unidos, pues el numerito de hace un par de días con Jorge Ramos al expulsarlo de una conferencia de prensa, pues seguramente habrá torpedeado este intento de reacercamiento con los medios hispanos de Estados Unidos. Es un hombre muy contradictorio, es un hombre al que los datos duros sencillamente los ignora, ignora la realidad de lo que ocurre con los migrantes, con su contribución a la economía de este país, la dinámica en la frontera con México. Es decir, se le resbala esto como si estuviera cubierto de teflón. Embajador, México ha sido bastante prudente en su respuesta a lo que dice Trump sobre los mexicanos. A su juicio, ¿está respondiendo bien México o tendría que tener una respuesta más enérgica diciendo, señor, usted nos está insultando o algo así? Mira, Andrés, siempre es un cálculo muy difícil y me ha tocado hacerlo desde el gobierno y ahora, después de 22 años, ahora fuera de él. Yo creo que el posicionamiento inicial del gobierno mexicano ha sido el adecuado. Yo creo que sí le ha hecho falta a México estos 5 o 6 meses un embajador, una voz que aquí en Estados Unidos ayude a contextualizar, ayude a defender las contribuciones de los migrantes, pero me parece que hasta ahora el posicionamiento de la Cancillería mexicana, del gobierno mexicano, ha sido adecuado, buscando no generarle más reflectores ni más atención. El problema aquí creo que radica en que hay un momento en donde también tenemos por responsabilidad que salir a ubicar, a contextualizar en su justa dimensión, de nuevo, las enormes contribuciones de millones de migrantes de todo el mundo, no solo mexicoamericanos o latinos, a la vitalidad de este país, y también a tumbar estos mitos urbanos que existen en sectores de la opinión pública estadounidense sobre lo que ocurre y no ocurre en la frontera con México. Me parece que esto sí es importante que todos lo hagamos, que el gobierno mexicano, junto con el gobierno estadounidense, junto con organizaciones latinas y los propios medios, es decir, llamen la atención a que lo que el señor Trump está diciendo sobre lo que hoy ocurre en la frontera, pues dejó de ocurrir hace 5 o 6 años. Rápidamente, embajador Sarucán, en los 30 segundos que nos queda, si se cumple lo que usted pronostica, que Trump no gana la interna republicana, ¿quién está mejor posicionado para ganar, para ser el candidato republicano? Mira, siempre es difícil y no es, y ya hemos visto por lo menos un par de ciclos electorales estadounidenses en el pasado en donde las mejores bolas de cristal se quiebran, pero yo creo que como están dadas las condiciones en este momento, lo más probable es que veremos, llegado el verano el próximo año, una candidata demócrata que se llama Hillary Clinton y un candidato republicano que se llama Jeb Bush. Muchísimas gracias, embajador Sarucán. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mis conclusiones sobre nuestra entrevista de hoy con el candidato oficialista argentino Daniel Scioli. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y en nuestra página web andresopenheimer.com. A quienes se registren allí les vamos a mandar gratuitamente todas mis columnas, incluida la que escribí sobre esta entrevista que le hicimos al candidato oficialista argentino Daniel Scioli. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo Scioli en esta entrevista. Tengo que confesar que como argentino y como una persona que ama a la Argentina, me duelen las cifras de crecimiento o de caída económica de la Argentina. A pesar de haberse beneficiado de la mayor bonanza económica de la historia reciente en los últimos 10 años, gracias a los altos precios internacionales de las materias primas, hoy día
Todos los organismos internacionales coinciden en que la Argentina es uno de los países que menos crecen en América Latina. Este año la economía argentina va a caer por lo menos un 0.3%. O más, porque esos estimados son de antes del sacudón financiero de China de la semana pasada, que va a afectar a todos los países que exportan materias primas a China como Argentina. ¿Qué pienso lo que nos dijo Scioli? Lo conozco al gobernador Scioli desde hace muchos años y lo recuerdo como un hombre sensato, dado al diálogo, reacio a la confrontación. Tal como lo recuerdo, y en eso coincido con lo que nos dijo Pablo Rossi hoy, me cuesta mucho creer que él crea realmente mucho de lo que nos dijo en esta entrevista. Y me pregunto si gran parte de lo que dijo no son compromisos de campaña, cosas que tiene que decir para no perder el apoyo de la presidenta saliente y sus seguidores. Porque me cuesta mucho creer que cuando le pregunté si no le preocupa el bajo crecimiento económico, la caída económica de Argentina y la alta inflación, respondió que la Argentina está creciendo, que hay otras estadísticas igualmente importantes como la baja del desempleo al 6%. Claro, si un gobierno aumenta el número de empleados públicos en un 70%, por supuesto que baja el desempleo. La pregunta es si eso es sostenible en el tiempo, con una economía en baja, porque si no, el gobierno tiene que imprimir dinero para pagar esos sueldos, sube la inflación y pierden todos. Pero bueno, como decíamos recién, Scioli es el candidato del gobierno y probablemente no quiere tirarse en contra a la presidenta que lo apoya, ni a la izquierda de la vieja guardia que la sigue. En la entrevista de hoy, Scioli no se apartó un milímetro del relato oficial. Pero si Scioli gana y se mantiene en esa línea, como dijo esta semana el ex canciller argentino Dante Caputo, va a tener un serio dilema. O deja de ser populista y se enfrenta con el aparato kirchnerista, o sigue siendo populista y conduce a la Argentina a una crisis económica y social todavía mayor. En algún momento de la campaña, Scioli va a tener que tomar partido y decir cómo piensa resolver ese dilema. Si va a seguir aferrado al relato kirchnerista, al discurso de negación de la realidad, como decía Pablo Rossi, o si va a dar muestras de independencia antes de las elecciones. Lo vamos a seguir muy de cerca. Gracias. Hasta la semana próxima.